Bueno, muy buenas noches. Este es nuestro tercer encuentro del capítulo 5 que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Estamos en el capítulo 2, del versículo 12 al 18. Estamos desarrollando de 2 a 3 versículos por encuentro. Esto nos va a permitir profundizar mucho más todo lo que es la escritura. Ya hemos hecho los marcos referenciales con relación en el contexto que fue escrito, quiénes son los destinatarios, pero ahora nos hemos centralizado en nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como caminantes en esta vida hacia la eternidad. Estamos transitando el proceso de la salvación y este proceso de salvación no es sencillo, no es fácil y debemos ocuparnos como el apóstol Pablo nos pide. Les decía en las clases anteriores que justamente la ocupación lleva trabajo. Todo tipo de ocupación lleva trabajo. Un jornal diario son 8 horas, 9, 10 o más y a veces la mente no se desenchufa para lo que está realizando. De la misma manera, la ocupación en la salvación lleva tiempo. Hay que quitarse las distracciones, hay que pensar en el Señor, centrarse en Él. Así que habíamos visto el encuentro anterior sobre algunas de las señales. La cuarta señal habíamos visto sobre la pureza que debían tener los cristianos y debían ser de manera irreprochables y sencillos. Y otra de las cosas que decía sin mancha. Esto es terrible. A veces nos excusamos de esa expresión cultural que dice ¿y qué le hace más una mancha al tigre? Y es verdad, al tigre posiblemente no, pero a un cristiano una mancha le juega un papel negativo. A él, a la familia, a la iglesia, al testimonio general y a lo que representa ser un hijo de Dios. Una mancha nos juega una mala pasada. Una mancha nos detiene en el camino, una mancha nos hace exhibir como alguien que está marcado por algo lamentablemente a veces irrefrendable. Dios nos perdona, pero la conciencia generalizada de la gente, un error a veces no se perdona. Por eso es que los que están comenzando su fe cristiana, qué bueno es que comiencen una vida irreprochable, sencillos y si es posible sin mancha. Que las manchas que tuvieron antes de Cristo ya han sido lavados por su sangre y desaparecieron del historial. Pero la historia que ahora comienza a partir de Jesucristo sea una historia que cada día se lave en la presencia de Dios y no quede ninguna señal, que podamos trabajarlo en la sinceridad y en la profundidad de la relación con el Señor. Las palabras traducidas para irreprochable es amentos. Amentos, una palabra que expresa lo que el cristiano es para el mundo. El cristiano no solo debe ser puro, sino que la pureza de su vida debe estar a la vista de todo aquel que quiere ver y observarlo. Las buenas conductas a veces hacen, yo recuerdo en uno de los diarios, que no voy a hacer nombre de qué diario, cuando se solicitaban para ciertos tipos de empresas se pedían que fueran de tal o cual organización. Decía, necesitamos empleados para la línea de producción que sean de esta religión. Porque asociaban justamente que eran personas de buena conducta, de buen proceder, honestos. Y se ve que esa conducta, todos los que sabían, se pasaban el dato y le decía, che, tomá este tipo de personas porque estas personas son buenas en la producción. De la misma manera creo que nosotros debemos levantar nuestro tipo de protagonismo. A veces hablamos sobre un protagonismo explosivo, que la iglesia avance, que conquiste, pero jamás podemos conquistar nada que primeramente Cristo no haya conquistado en nosotros. Necesitamos ser conquistados por Cristo para conquistar a los demás, en silencio, pero en autoridad de que lo que expresamos en este mundo es que nosotros en realidad somos puros por lo que Él ha hecho en nosotros. La pureza de la vida del cristiano debe estar a la vista de todo aquel que quiere ver, como si fuera una vidriera. La palabra traducido por sencillo es akeraios, que quiere decir literalmente sin mezcla, no adulterado. La pureza cristiana debe desembocar en una sinceridad total de pensamiento y carácter. Ya nos vamos metiendo más en o sea que la sencillez no es, uso una camisita
desgastada durante tanto tiempo. No, hablo tímidamente, me expreso. No está hablando absolutamente de nada de eso. La persona sencilla puede ser una persona adinerada, profesional, carismática, pero que a la hora del relacionamiento tiene estos componentes. No es una persona que está mezclada absolutamente con nada, no se casa con nadie. Tiene el carácter que ha desarrollado en Cristo y a partir de ese carácter así se presenta. No negocia, no se adultera, no recibe dádivas, no recibe coimas, no da coimas. Es una persona de conducta intachable. Con esto no quiero decir que sea una práctica en la vida de las personas que no tienen a Cristo. Esto también es una práctica en la vida de muchos cristianos. Por lo tanto, la exhortación es revisar comportamientos que nosotros tenemos para que justamente podamos quitarlos de nuestra vida. No adulterado. Las cuestiones adulteradas, los combustibles adulterados funden un motor de un auto. Te puedes quedar en la ruta por haber cargado un combustible adulterado. El adulterar un cheque en su época era un fraude, marche preso. Las adulteraciones de las marcas hoy socialmente va la policía y decomisa todo, lo saca del mercado y marche preso los que hicieron eso. Todas las adulteraciones, todos los comportamientos que hay hoy socialmente, porque para vivir la vida cristiana hay que hablar todo esto que es parte del comportamiento. La pureza cristiana debe desembocar en una sinceridad total de pensamiento y carácter. Qué desafío increíble que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta. La palabra traducida por sin mancha, la palabra sin mancha es amomos, que describe lo que es el cristiano a los ojos de Dios y se usa para los sacrificios rituales. La vida cristiana debe ser de tal manera que puede ofrecerse como un sacrificio sin mancha a Dios. Ya presentamos en dos direcciones. Una dirección es la del comportamiento social y la segunda es el comportamiento hacia Dios, que debe ser el primero. Si me presento ante Dios como un amomos, o sea, una persona que agrada a Dios, que se presenta como un sacrificio, si es necesario voy a renunciar a tal o cual cosa por amor al nombre del Señor, por amor a aquel que me llamó, por amor de aquel que me ha dado la vida eterna, por amor a aquel que se sacrificó, por amor de aquel que dejó la gloria del Padre, por amor de aquel que es Jesucristo, que me ama y me acompaña de manera permanente. La vida cristiana debe ser de tal manera que ofrezca un sacrificio. Sacrificio, ¿saben lo que quiere decir? Sacrificio es inmolarse, matar la carne, matar la voluntad propia para dejar que la obra del Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros. Las palabras que nos sintetiza todos estos versículos son varias. Señales que deben acompañar al cristiano. El temor y el temblor que dijimos, temor y temblor reverente, que son frente al amor que Dios ha derramado sobre nosotros. También nos habla que Dios, a través de su Espíritu Santo, produce el querer como el hacer. Tres palabras que son como verbos: producir, querer y hacer. Estos tres verbos nos ayudan a saber que Dios produce. O sea, si produce quiere decir que la salvación no es algo que es estática, sino que es activa y en nosotros va generando cosas, va generando algo. Y eso que genera es algo bueno, porque dice produce el querer. Lo que antes no queríamos, ahora queremos. Antes no tenía ganas de perdonar a mi hermano, ahora quiero perdonar a mi hermano. Antes le pegaba una patada al perro cuando llegaba a casa enojado, ahora lo abrazo y dejo que el perro me lama la cara. O sea, comienzo a convertirme en una persona absolutamente diferente y buena. Se producen en mí comportamientos que antes no tenía. Antes no le traía flores a mi esposa, ahora voy, paro en un lugar y le compro un ramito de flores y se lo llevo. Mi hija me pedía un chocolate y yo decía, no tengo tiempo. Hago el esfuerzo y comienzo a tener comportamientos diferentes. Estos comportamientos que son sociales y cotidianos es algo que también produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque modifica la recepción de la otra persona que tenía de nosotros una apariencia y ahora tiene una manera diferente de ver.
Otra de las palabras claves que aparecen es la procedencia. Esto produce o procede en realidad de Dios, porque Él produce en nosotros todas estas cosas. Entonces la procedencia de este cambio en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir viene del mismo trono de Dios, por su Espíritu Santo. O sea, la procedencia es divina y el depositario soy yo. ¿Para qué produce todas estas cosas? Para que yo viva una vida de triunfo en la vida y que pueda tener impulsos por el Espíritu Santo, que son acciones favorables para que el reino avance. El Espíritu Santo me impulsa, me envía, me llama la atención y me conduce a aquellas cosas que debo hacer porque Él está gobernando mi vida. Y la última palabra es arrojarnos, que justamente dijimos, tener plena confianza que si caemos en los brazos de nuestro Dios, Él producirá en nosotros muy buenas cosas y ampliará nuestro horizonte de ver la vida como nunca antes soñamos. Que Dios te bendiga en este tercer encuentro de la clase número 5 que estamos estudiando, Efesios capítulo 2, del verso 12 al 18, que el título es Luminares. Debemos ser hombres y mujeres que en este tiempo, con estos cambios que debe provocar Dios en nosotros, comencemos a ser hombres que no iluminemos con una luz que no sea propia, sino iluminemos con la presencia del Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo encuentro sobre esta carta maravillosa del apóstol Pablo a los Filipenses. Dios te bendiga.